Contraste informativo. El siguiente programa es informativo. Contiene elementos de salud A, violencia A, lenguaje A, sexo A, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de madres, padres o responsables. Posibles cambios en la Iglesia Católica con el nuevo Papa Latino. Grazie per la vostra simpatia. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunció ante los cardenales reunidos en la Sala Clementina su decisión de renunciar a su pontificado, lo cual conmocionó al mundo y cambió la historia de la Iglesia. Se suspendieron todas las actividades y el Papa alemán quedó en espera de que su renuncia se hiciese efectiva el 28 de febrero. El gesto de Ratzinger, al que se le veía en buen estado de salud y en plenas facultades intelectuales, desató hipótesis y comentarios de todo tipo. Debido a los escándalos del año pasado, cuando el Papa Benedicto XVI se enfrentó con la revelación de informaciones detrás del Vaticano, se trataba de actos de corrupción financiera y la rivalidad feroz entre los cardenales para obtener las posiciones del clero. Este escándalo se hizo conocido como VatiLeaks. La fecha de inicio del cónclave tras su renuncia fue el martes 12 de marzo, y después de 4 votaciones, el miércoles 13 de marzo de 2013, a las 7:05 hora del Vaticano, se produjo la fumata blanca, que trajo consigo una sorpresa para el mundo entero. ¿El Papa Francisco será el principio del cambio en la Iglesia Católica? Jorge Mario Bergoglio nace el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, uno de 5 hijos, su padre, un inmigrante italiano trabajador del ferrocarril. Su inspiración religiosa proviene de su abuela. La cercanía con el pueblo y con los más necesitados surge cuando tenía un aproximado de 8 o 9 años de edad, pues se iba a la escuela en bus, en el metro o hasta caminando. Donde tomó su primera comunión, acá porque antes se arrodillaban los chicos, caminaba, tomaba el colectivo, el micro, el subte, iba siempre con la gente, y a nosotros cuando nos hablaba nos decía eso, no se queden, decía, monjas, no se queden encerradas, salgan a la calle, en la calle hay mucho para hacer. Desde sus principios, el contacto con el mundo, con su realidad, fue palpable. A los 21 años de edad, decide dejar Buenos Aires para estudiar en una universidad jesuita para convertirse en sacerdote. El 20 de mayo de 1992, Bergoglio aceptó ser obispo titular de Auca, para ejercer como uno de los 4 obispos auxiliares de Buenos Aires. Justo el 28 de febrero de 1992, recibió el cargo de arzobispo. Fue cuando practicó lo que predicaba. Declinó una mansión hermosa por un apartamento de una sola habitación. No tenía problema en tomar el autobús con otros trabajadores como una persona común y corriente. No que simplemente quiere enseñar de su propia vida lo que nosotros, cada uno en su vocación, en su vida diaria, debe hacer. En su larga trayectoria de servicio a la humanidad, lavó los pies a los enfermos de SIDA, comió con los pobres. Criticó duramente el capitalismo, el consumismo y la lógica perversa de la economía de mercado. Un papa muy cordial, muy respetuoso, con mucha gran prudencia y todo lo que está haciendo pues por bien de la iglesia y de la humanidad, del pueblo cristiano, pues, de todo lo que está hablando él, el bien de todo, de la iglesia, que le está haciendo esa reforma, una reforma pues, para el bien de todos. Y obviamente la iglesia pues que está la salvación pues que predicamos siempre compromiso cristiano de nuestro bautismo, y él pues una especie de reforma nos manda a predicar la palabra, que lo que estamos haciendo nosotros. Pero yo me siento muy contento porque mucho antes que lo viera él, yo lo cumplí mucho haciendo misiones en los campos, en los barrios de Roma. Ahora estoy en esta capilla y todavía sigo predicando ¿no? Porque todo eso, el Papa, eso es algo del Espíritu Santo por el bien de nuestro pueblo cristiano, de la iglesia. Contraste informativo. Contraste informativo. Posibles cambios en la Iglesia Católica con el nuevo Papa Latino.
El Papa Francisco, que fue electo por el New York Times como la persona del año, mantiene siempre que la Iglesia es más para proclamar el amor misericordioso de Dios para todas las personas que condenar a los pecadores, especialmente en lo que tiene que ver con género y la orientación sexual. Ha pasado menos de un año de papado, pero las expectativas de cambio generadas por el Papa Francisco en los millones de católicos de todo el mundo crecen y se transforman en realidad día tras día. Lo que el Papa ha querido mostrar un nuevo rostro de la Iglesia en el mundo. Pienso que el Papa, a través de su cercanía, a través de ese carisma que le caracteriza, ha logrado imprimir en el corazón de los feligreses un rostro del papado más cercano, un rostro de un papado desde la visión de un pastor que acompaña a su pueblo, desde esa visión quizás un rostro más humano, un rostro como el de Jesús, ¿no? que acompañaba a todos aquellos que lo seguían, ¿no? Pienso que sí es el inicio de muchos cambios en la Iglesia, pero como decía al inicio, aun cuando no sea desde el punto de vista doctrinal, sí desde el punto de vista pastoral, ¿no? que es necesario, ¿no? Una visión de cercanía de la Iglesia en los cuales los sacerdotes, los obispos, tenemos una responsabilidad en relación de estar más cerca del pueblo. ¿Quién soy yo para juzgar? Con esas 5 palabras pronunciadas a finales de julio en respuestas a la pregunta de un periodista sobre el estado de los sacerdotes homosexuales en la Iglesia, el Papa Francisco se alejó del tono de desaprobación, la moralización explícita típica de los papas y los obispos. Este gesto de apertura sorprendió al mundo católico. Io ancora non ho trovato nessuno che mi dia la cartella d'identità in Vaticano con gay. Dicono che ce ne sono. Credo che quando uno si trova con una persona così deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone. Quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore y a buena voluntad, ma chi sono io per giudicarla? El 1 de enero, su santidad hizo un llamado no solo a esa paz, sino a frenar el camino de la violencia. La fórmula paz en la tierra tiene desde entonces dimensiones más humanas que con los enunciados no alcanza. Incluso el Papa Francisco reformó el Código Penal del Vaticano, en el que tipifica los delitos de trata de personas, prostitución, violencia sexual y pornografía infantil. También abolió la cadena perpetua, la sustituyó por 30 o 35 años de prisión y tipificó delitos como el genocidio de lesa humanidad y el apartheid. Además, castigará a los sacerdotes que posean, adquieran o difundan fotografías pornográficas con menores. La reforma aplica para todos los habitantes del Vaticano y no solo al clero. Un papa que moviera las raíces del corazón, que moviera la espiritualidad, que moviera la humildad con que él se está desarrollando en este momento. Creo que el Papa pudiera ser un Papa renovador de la historia católica y cambiante del mundo católico actual, para con eso tener el catolicismo unido junto con las demás iglesias evangélicas, católicas y cristianas. Es horroroso incluso pensar que hay niños víctimas del aborto que nunca verán la luz del día, dijo el Papa argentino hablando sobre los derechos de los niños. Esta declaración alarmó a los católicos conservadores, quienes toman el tema muy delicadamente y con gran seriedad. No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o el uso de anticonceptivos. Es imposible. Particularmente, aunque no soy católica, he visto las distintas manifestaciones o lo que me ha llegado por medio de la prensa con respecto al Papa. Son cosas maravillosas y súper interesantes, a tal punto que lo admiro, pues. Esto de traer a la palestra el tema de la homosexualidad, de los derechos que tienen las madres solteras a estar en las iglesias, esa actitud que él tiene con sus empleados, de visitar a las fábricas, de hablarle a los jóvenes directamente, lo que pasó en Río de Janeiro el año pasado con todos los jóvenes. Son cosas maravillosas que definitivamente traen una renovación de imagen y apuestan a una iglesia muchísimo más positiva, más cercana a la gente.
que definitivamente le hace mucho bien a la Iglesia Católica actualmente, que viene de una etapa bastante dura con Benedicto y lo criticado que fue con todo aquello de los escándalos por los crímenes en contra del abuso de los niños y todo eso. En todo caso, si este Papa nuevo, latinoamericano, con ciertas tendencias o con ciertos antecedentes que lo relacionan inclusive hasta con movimientos izquierdosos, propone un cambio revolucionario, yo esperaría como consecuencia de eso el fin de la pederastía, el fin de la matadera de gente en nombre de la iglesia, el fin del dogma, porque cuando hay dogma no hay libertad, cuando hay dogma no hay capacidad ni de discernimiento, ni de elegir, ni de tomar decisiones propias según tu propio sistema de creencias y de pensamiento. La Iglesia Católica, para mí, César León, toda la vida se ha revelado como una presencia que viola constantemente la mente y los corazones de la gente. Amor concreto es amar con obras y no con palabras. Las palabras se las lleva el viento. En el amor es más importante dar que recibir. El que ama da cosas, da la vida, se da a sí mismo, a Dios y a los demás. En cambio, quien no ama es egoísta, intenta siempre recibir cosas y conseguir ventajas. Estas fueron las palabras del Papa Francisco invitando a toda la humanidad a cultivar el amor.